tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Esperar en Dios. El título de este mensaje es La espera mal manejada, segunda parte. La espera mal manejada, segunda parte. Quiero centrar nuestra atención nuevamente en los primeros 8 versículos del capítulo 32 del libro del Éxodo, donde encontramos el episodio de la adoración al becerro de oro. Tal como lo vimos en la primera parte, la historia acontece en 2 escenas simultáneas. Mientras Dios había estado instruyendo a Moisés durante varias semanas en la cima del monte, revelando su voluntad divina para la elaboración de su morada santa, el tabernáculo, y acerca de cómo él quería ser adorado por su pueblo, los israelitas en el valle no supieron manejar la espera y comenzaron a tener dudas no solo de Moisés, sino también de Dios. La desesperación de los hebreos fue escalando más y más y pasaron de la murmuración a la queja y de la queja a la maquinación hasta que tomaron el asunto en sus manos e hicieron un absoluto desastre. Leamos de nuevo nuestro texto base en los versículos del 1 al 8 del capítulo 32 del Éxodo. La primera escena acontece, como se los he dicho, en el valle. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón les respondió: quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. La siguiente escena del relato sucede simultáneamente a la primera, pero en la cima del monte. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. El suceso del becerro de oro nos muestra lo siguiente: los israelitas habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones. En nuestro estudio anterior vimos el punto número 1, el cual es el siguiente: la espera mal manejada produce desobediencia. Los israelitas desobedecieron descaradamente los mandamientos que Dios acababa de darles. Es trascendental notar que de alguna manera la historia de Israel en el Éxodo se repite en la historia particular de cada uno de nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Al igual que los israelitas, nosotros nos encontramos en un punto intermedio entre el bautismo y la tierra prometida.
Ellos fueron bautizados en el Mar Rojo. Nosotros hemos sido bautizados en las aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos esperaban la tierra prometida y nosotros estamos esperando un cielo nuevo y una tierra nueva que Dios nos ha prometido. Entonces, vemos que ellos fueron peregrinos y nosotros somos descritos por el apóstol Pedro y también por el autor de la carta a los Hebreos como peregrinos y extranjeros en esta tierra. Los israelitas, al igual que nosotros, eran esperadores, tanto a corto como a largo plazo. Por ejemplo, la espera a corto plazo era aguardar a que Moisés bajara del monte. La espera a largo plazo, sabemos que fue de 40 años de peregrinaje en el desierto. El número 40 es mencionado 146 veces en la Biblia y generalmente simboliza un periodo de prueba. La historia del Éxodo nos muestra que los hebreos manejaron mal la espera tanto a corto como a largo plazo y que nosotros corremos exactamente el mismo riesgo. Es por eso que luchamos con las mismas tentaciones que ellos tuvieron en el desierto y en nuestra espera mal manejada caemos en hacer lo que Dios no quiere que hagamos y en no hacer lo que Dios sí quiere que hagamos. En nuestra desesperación pecamos tanto de hecho como por omisión. Al igual que los hebreos somos propensos a caer en la idolatría y convertirnos en fabricantes de ídolos. Somos propensos a fabricar nuestros propios becerros de oro en nuestros corazones. Me refiero a ídolos como el amor al dinero, el materialismo, la codicia, el sexo, la lujuria, la ambición de poder, la vanagloria, la búsqueda de protagonismo y especialmente el orgullo y el egocentrismo. La idolatría es uno de los grandes temas de la Biblia. Hallamos la denuncia contra la idolatría desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La idolatría es el engaño más grande que domina nuestros corazones y desgraciadamente cuando hacemos un recuento de nuestros pecados, transgresiones, iniquidades, faltas, deudas y errores, solemos pasar por alto que el origen de todo esto es la idolatría de nuestros corazones. En palabras de Nancy Percy, un ídolo es cualquier cosa que deseamos más que a Dios, cualquier cosa en la que confiamos más que en Dios, cualquier cosa en la que buscamos una mayor realización que en Dios. La idolatría es pues el pecado oculto que conduce a todos los demás pecados. Este es el punto número 2. La espera mal manejada produce desconfianza. La prueba de que en la espera mal manejada los israelitas dejaron de confiar en Dios la encontramos en el primer versículo de nuestro texto base. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros. En lo que ellos consideraron como tardanza, desconfiaron del único Dios verdadero y concluyeron que además de Yahvé, a quien ellos miraban distante y que se relacionaba solo con Moisés, necesitaban otros dioses que estuvieran cerca de ellos, que marcharan al frente de ellos para que los acompañaran más de cerca. Los israelitas dan el siguiente motivo: porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Al dudar de Dios, dudaron también del líder que Dios les había dado. Noten cómo hablaron despectivamente de Moisés diciendo: a ese Moisés. Y equivocadamente, en estas palabras le atribuyen a Moisés su salida de Egipto, cuando quien realmente los había sacado de Egipto había sido Yahvé. Este es uno de los síntomas más comunes de la idolatría: el atribuir a un simple ser humano lo que solamente Dios ha hecho. Ese es un mal muy frecuente, atribuirle a un ser humano lo que solamente Dios ha hecho. Este es uno de los síntomas que debemos corregir entre nosotros.
Posteriormente notaremos que además de a Moisés, le atribuirán la libertad de Egipto a varios dioses. Los hebreos no estaban dispuestos a esperar las instrucciones de Dios acerca de la adoración. En su desesperación e impaciencia, ellos no quisieron seguir aguardando porque en su propio entendimiento, ellos sabían perfectamente lo que querían y además lo querían ya. Es absurdo que llegaran a creer que la adoración se trataba de cómo ellos querían rendirla y no de cómo Dios anhelaba ser adorado por su pueblo. Noten que Dios no les había hecho saber a los israelitas cuánto tiempo permanecería Moisés en el monte, ni tampoco cuándo lo sacaría del desierto. Dicho de otra manera, Dios no les dio la información de la duración de la espera a corto plazo ni a largo plazo. Dios muchas veces no nos provee esta información para que aprendamos a depender de Él. No tenemos idea de cuánto tiempo durará el proceso en el que estamos, ni cuándo sucederá aquello que esperamos a un corto plazo, y mucho menos cuándo acontecerá aquello que esperamos a un largo plazo. Pero esa ignorancia en cuanto al tiempo nos hace depender más del Señor. Todo lo que los israelitas necesitaban tener presente era que estaban justo en el lugar donde Dios quería que estuvieran por el momento y confiar en que cuando llegara el tiempo de seguir adelante, Dios les mostraría el camino. Por desgracia, los israelitas, al igual que muchas personas en la actualidad, no supieron manejar la espera y se desviaron actuando en contra de la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta que esto nos da una luz acerca de qué es en realidad lo que necesitamos mientras esperamos? Me refiero a dos cosas específicas: convencimiento y seguridad. Convencimiento de estar en el centro de la voluntad de Dios y seguridad de que cuando sea el tiempo de ir a otro lugar o de hacer algo distinto, Dios nos mostrará su voluntad si aprendemos a confiar y a esperar en Él. Quiero preguntarte de manera personal, ¿estás convencido de estar en el lugar donde Dios te quiere en este momento? ¿Estás en el centro de su voluntad divina para ti? ¿Tienes la seguridad de que cuando llegue el momento de un cambio, Dios te mostrará y te guiará paso a paso? ¿Cómo podían los israelitas desconfiar de Dios cuando habían visto los prodigios y maravillas que Él había hecho para liberarlos de la esclavitud y para sostenerlos en su peregrinaje en el desierto? Dios había enviado 10 plagas a Egipto, había abierto el mar para que ellos pasaran al otro lado, hacia la libertad. Dios les había cubierto con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Dios les había dado maná del cielo y agua de la roca. Dios se había revelado desde la cima del monte con truenos, relámpagos, estruendos y la espesa nube de su gloria. Dios les había dado su ley y había hecho un pacto con ellos. Ahora, todo lo que ellos tenían que hacer era esperar en el mismo Dios que había hecho todas estas cosas, pero desgraciadamente no lo hicieron. Haciendo un paralelo entre la experiencia de los israelitas y la nuestra en el tiempo presente, quiero preguntarte también esto de manera personal. ¿Cómo puedes tú desconfiar de Dios mientras estás esperando? ¿Cómo puedes dudar después de todo lo que Él ya ha hecho en ti y en los tuyos? A veces la duda en nosotros va aumentando conforme va pasando el tiempo y nos desesperamos porque aquello que anhelamos, tanto a corto como a largo plazo, no acontece. En la espera mal manejada, nuestra fe puede irse desgastando y debilitando con el transcurrir del tiempo. Y lo peor de todo es que al desconfiar de Dios, tendemos a buscar seguridad en fuentes ajenas a Él. Noten que Dios no estaba ausente. Él estaba allí con los israelitas en su situación. Todo lo que tenían que hacer era ver hacia la cima del monte una vez más. Pero ellos, llenos de desconfianza, prefirieron elaborar un ídolo que les diera falsa seguridad.
Podemos entonces aprender el siguiente principio. Buscar seguridad en los ídolos que hemos fabricado en nuestros corazones es un absoluto autoengaño. Recordemos que la paciencia es fruto del Espíritu y que según la Biblia la impaciencia conduce a la idolatría. Fue la ansiedad de los hebreos la que los llevó a pensar que el Dios verdadero no era suficiente y que no tenían otra opción que volver al politeísmo que habían aprendido en Egipto para depositar su confianza en varios dioses. Dios sabía que el desierto era indispensable para los israelitas, porque sería allí donde Dios corregiría la idolatría de estos, los formaría y prepararía para que conquistaran la tierra prometida. Dios no los sacaría del desierto hasta cumplir su propósito en ellos durante esta etapa extensa que duró 40 años. De la misma manera, aunque no nos guste aceptarlo, Dios nos mantiene en el desierto para nuestro propio beneficio. Si Dios nos quiere en el desierto en este momento, es ahí donde debemos estar, donde debemos quedarnos, confiando plenamente en Él y esperando que a su tiempo su promesa sea cumplida. Es en esta prolongada espera desértica que Dios corrige la idolatría de nuestros corazones, transformándonos, cambiándonos y enseñándonos a depender única y exclusivamente de Él. El desierto es la escuela intensiva de Dios, donde somos depurados, donde somos refinados. Debemos reconocer que desconfiar de Dios es pecado. Pablo dice en Romanos que todo lo que no procede de fe es pecado. Es irónico que mientras Dios estaba llevando a cabo su plan perfecto, los israelitas se dejaron controlar por la impaciencia, la ansiedad y la duda. De la misma manera es irónico que mientras que Dios está llevando a cabo su plan perfecto para nosotros, nosotros permitamos que la impaciencia, la ansiedad y la duda nos controlen. Llegamos a conclusiones equivocadas, las cuales no pueden estar más alejadas de la realidad divina, y decimos cosas como: Dios me abandonó, Dios se olvidó de mí, lo eché todo a perder y Dios ya no tiene un plan para mí. Fue lo mismo que sucedió siglos más tarde con los judaítas en el cautiverio en Babilonia. Ellos llegaron a la conclusión de que Dios los había abandonado y olvidado, que habían echado a perder todas las cosas y que por consiguiente Dios ya no tenía planes para ellos. Pero Dios les hizo saber por medio de su profeta Jeremías lo siguiente: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Vemos aquí el siguiente principio. Debemos aprender a confiar plenamente en el Señor y reconocer que su plan sigue en marcha, aun cuando no lo percibamos ni entendamos. Mientras nuestra espera pueda parecer no tener sentido, Dios sigue trabajando. Mientras nuestra espera podría parecer un desperdicio a los ojos humanos, Dios sigue obrando. Las cosas sucederán a la manera de Dios y no a la nuestra, al tiempo de Dios y no al nuestro. Punto número 3 y final: la espera mal manejada produce distorsión. La espera mal manejada produce distorsión. En la espera mal manejada corremos el riesgo de hacer un sincretismo entre lo verdadero y lo falso. Es decir, una amalgama entre lo verdadero y lo falso. Lo que hacía que la adoración de Israel fuera especialmente peligrosa era que algunas de las cosas que hacían eran similares a lo que Dios les había mandado, como hacer un altar, presentar holocaustos, sacrificios de comunión
y sentarse a la mesa del pacto. Sin embargo, combinaban estas cosas que Dios les había mandado con cosas que Dios les había dicho claramente que no debían hacer. Retrocedamos unos 12 capítulos de nuestro texto base y observemos esto. El Dios verdadero da este mensaje a Moisés para el pueblo: no me ofendan, no se hagan dioses de plata o de oro, ni los adoren. Háganme un altar de tierra y ofrézcanme sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. Era como si los israelitas hubieran tenido una falsa obediencia selectiva. Era como si ellos hubieran dicho: esto hagámoslo a la manera de Dios y esto otro hagámoslo a la manera de Egipto. Esto hagámoslo como Dios nos lo mandó y esto hagámoslo como se nos pegue la gana. La obediencia selectiva no es más que desobediencia. Es un autoengaño. Creer que obedezco a Dios haciendo algunas cosas que Él me dice que haga, pero luego decido no hacer otras cosas que Él me ha dicho que haga. Eso no es más que engañarme a mí mismo y ser desobediente. Veamos nuestro texto base nuevamente, en los versículos del 2 al 6, y notemos cómo los israelitas hicieron de forma simultánea cosas que Dios les había pedido y cosas que Dios les había prohibido. Aarón les respondió: quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces clamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Dios les había mandado que no hicieran dioses de oro ni plata, y los israelitas fabricaron un falso dios de oro. Cuando Aarón vio esto, es como si Aarón trata de revertir el grave error que había cometido y entonces construyó un altar enfrente del becerro de oro. Ven esta combinación. Dios les había dicho que construyeran un altar, claro que sí, pero para adorarlo a Él, no para adorar a un ídolo que Dios les había dicho que no fabricaran. En este corto relato vemos que los israelitas hicieron un sincretismo entre los mandatos y las prohibiciones de Dios. Eso es exactamente a lo que me refiero por distorsión. Y Aarón anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. Este es otro intento de Aarón de: el pueblo se está desenfrenando, está buscando el politeísmo otra vez. Voy a ponerle de nombre a este becerro Yahvé, que es el nombre que Dios reveló a Moisés desde la zarza ardiente. Literalmente dice: mañana haremos fiesta en honor de Yahvé, Yahweh o Jehová. Esta es otra distorsión. Volvieron a mezclar lo verdadero con lo falso. Lo que Dios había revelado de sí mismo con lo que ellos dispusieron con rebeldía en sus corazones a hacer. Versículo 6. En efecto, al día siguiente, los israelitas madrugaron y presentaron, observen esta lista: holocaustos y sacrificios de comunión. Ciertamente, Dios les dijo que hicieran holocaustos y sacrificios de comunión, pero ellos desastrosamente los hicieron para rendirlos a un ídolo de oro que Dios les había prohibido hacer. Esto es distorsión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber. Dios también los había convidado a sentarse a la mesa del pacto. Pero ahora ellos se sientan a comer y a beber haciendo algo que era abominable a los ojos de Dios: la práctica de la idolatría. Esto es distorsión. Y el pueblo se entregó al desenfreno, es decir, a depravaciones e inmoralidades con las que eran adorados los falsos dioses de Egipto. Dios les había prohibido que cayeran en este tipo de obscenidades.
¿Notan la distorsión? Este es el tipo de adoración más peligroso, el que mezcla lo verdadero con lo falso, el que contiene elementos de obediencia y de desobediencia al mismo tiempo, el que dice que invoca y adora a Yahvé, al único Dios verdadero, pero que simultáneamente se postra y rinde sacrificios a un becerro de oro al estilo egipcio. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dijo que un poco de levadura fermenta o leuda toda la masa. Observen que los israelitas intentan enmascarar su desobediencia emprendiendo actividades que se asemejaran a la adoración verdadera. Pero en última instancia, su adoración fue abominable. El colmo de la ironía es que ellos le hayan ofrecido a un becerro de oro los sacrificios que estaban destinados a expiar el pecado humano. Y luego dieran rienda suelta a sus malos deseos y pasiones pecaminosas. Ellos rindieron sacrificios que estaban destinados a expiar sus pecados, cometiendo el pecado de la idolatría. Esto es distorsión. Vemos aquí el siguiente principio: las actividades religiosas falsificadas nunca podrán sustituir a la adoración verdadera. Las actividades religiosas falsificadas nunca podrán sustituir a la adoración verdadera. Recordemos las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 10. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras. Recalco esto: no sean idólatras. La idolatría no es algo del Antiguo Testamento únicamente. Sucede también en el Nuevo Testamento y acontece en nuestros días. La instrucción de Pablo es: no sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Y a continuación, Pablo cita exactamente el texto de Éxodo de la adoración al becerro de oro que estamos estudiando, específicamente el capítulo 32, versículo 6, que dice: se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. La distorsión de la adoración en la que cayeron los israelitas es un ejemplo y una advertencia que nos puede ayudar perfectamente a hacer un diagnóstico de la cruda realidad de la iglesia cristiana en la actualidad. Al estilo de Aarón en esta historia, corremos el riesgo de caer en un liderazgo complaciente. Esto desemboca en lo que algunos teólogos denominamos como el falso evangelio suavizado o light, que consiste en poner los deseos de Dios en un segundo plano y los deseos de la gente en un primer plano. Se trata de hacerlos sentir bien. Se trata de entretenerlos. Se trata de decirles lo que ellos quieren escuchar. De hacer un espectáculo que los tenga bien entretenidos. Por eso también los teólogos norteamericanos adoptaron la terminología worshiptainment. Hicieron una amalgama entre el término worship, que es adoración, y entertainment, que es entretenimiento. Entonces el worshiptainment es una falsa adoración de entretenimiento. Todo se trata de hacer lo que ellos pidan y de complacerlos. Sin embargo, el principio bíblico es ineludible. El liderazgo complaciente desemboca en idolatría. El liderazgo complaciente desemboca en idolatría. Por cierto, esto no es una licencia para las dictaduras ni las tiranías espirituales que abundan en nuestros días, por desgracia. La multitud de consejos es necesaria para ejercer un liderazgo saludable, haciendo una rendición de cuentas en una comunidad de fe. El principio que podemos extraer aquí es que caemos en pecado cuando hacemos lo popular en lugar de lo correcto.
Caemos en pecado cuando hacemos lo popular en lugar de lo correcto. Siempre es mucho más difícil hacer lo correcto que lo popular. Es más fácil seguir la corriente de este mundo y dejarnos arrastrar por ella que ir en contra de dicha corriente. Dios dice en Éxodo capítulo 23, versículo 2, no hagas cosas malas solo porque la mayoría de la gente las hace. No te unas con ellos. Desgraciadamente, el volverse de la adoración verdadera a la religión falsa es una propensión humana muy recurrente. Se lo repito, desgraciadamente el volverse de la adoración verdadera a la religión falsa es una propensión humana muy recurrente. Esto sucedió en los mismos inicios del cristianismo. Pablo escribe en una de sus primeras cartas, Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 9, lo siguiente: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición, literalmente, que sea anatema. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición, es decir, que sea anatema. Hoy en día tenemos evangelios a la carta, falsos evangelios a la carta. Dime lo que quieres y yo te ubico en un lugar. ¿Quieres un falso evangelio suavizado y complaciente donde te digan que eres la última Coca-Cola del desierto? Te puedo decir la dirección, pero no en público, después del servicio. ¿Quieres un falso evangelio que te ofrezca la falsa seguridad de un caudillo religioso, el ungido de Dios, que puede darte su cobertura, bajo la cual tú estarás más seguro que a la sombra de las alas del Altísimo? ¿Quieres esa falsa seguridad de un falso padre espiritual, cuando Jesús dijo que a nadie llamáramos padre en este mundo? ¿Quieres esa falsa seguridad? Te paso la dirección después del servicio. Y algunos nombres abundan. ¿Qué más quieres? ¿Ser rico en este mundo? ¿Vivir para la codicia y el materialismo y espiritualizarlo? Y sentir que no es malo lo que haces porque a tu materialismo y a tu codicia le pones el nombre de prosperidad que Dios me da. Si quieres eso, yo te puedo decir muy bien, después del servicio, ¿a dónde puedes asistir? Tenemos falsos evangelios a la carta. Y Pablo dice, no hay otro evangelio, sino depravadores, distorsionadores del único y verdadero evangelio. Por eso es necesario darnos cuenta de todo lo que Dios nos dice a través de esas historias del Antiguo Testamento. Y Pablo dice en el Nuevo Testamento, todo eso pasó para que ustedes tengan un ejemplo y para que ustedes tengan una advertencia y no caigan en las mismas maldades de ellos. No sean idólatras. Los israelitas del Éxodo nos ilustran muy bien cómo la gente manipula la religión para satisfacer sus propios deseos egoístas. Se lo repito, los israelitas del Éxodo nos ilustran muy bien cómo la gente manipula la religión para satisfacer sus propios deseos egoístas. Aún en nuestros días, muchos quieren que Dios esté allí para ellos, pero solamente bajo sus propios términos y parámetros humanos, no en los términos y parámetros establecidos por Dios. Muchos han pervertido la adoración que debe ser rendida al Dios verdadero y la han sustituido por una espiritualización de su egocentrismo. Es una especie de hedonismo espiritualizado. Todo se trata de mí, todo es para mí. Cómo yo me siento, cómo me complazcan, cómo me satisfagan.
Le han puesto a su autogratificación una máscara de religión. Todo lo hacen egoístamente para sí mismos. Son el centro del universo. Los ministerios son desarrollados buscando la popularidad, el protagonismo y la fama de los individuos. Han cambiado la autonegación por la autoproclamación. Han dejado de cargar su cruz para cargar lo que el mundo ofrece. Los deseos de la carne, es decir, el placer egoísta, los deseos de los ojos, es decir, la codicia y la vanagloria de la vida, su búsqueda de posición y poder, de protagonismo. Y han dejado de seguir a Cristo para hacer sus propios reinitos individuales y proyectos personales. El culto que dicen que es para Dios es en realidad un culto a su propio ego. Aunque digan que adoran a Dios, han distorsionado todo. Han mezclado, al igual que los israelitas, lo falso con lo verdadero, la obediencia con la desobediencia, y han caído en idolatría. La idolatría es una burla a la adoración verdadera. Pocas cosas pueden ser más ofensivas y abominables para Dios que la idolatría. La idolatría es definida en varias ocasiones en la Biblia como adulterio espiritual. A la luz de la relación de pacto que recién comenzaba entre Dios y los israelitas, las acciones de los israelitas pueden equipararse a alguien que comete adulterio el mismo día en que se casa. Alguien que adultera en su mismo día de bodas. La tendencia humana a pervertir todo lo que es bueno se extiende a la adoración a Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios condena a aquellos que promueven prácticas religiosas que no reflejan verdaderamente cómo Él quiere ser adorado. Dios castigará a aquellos que usan la religión para enmascarar sus actividades inmorales y corruptas y sus alianzas y confabulaciones con corruptos e inmorales. Dios castigará a aquellos que usan su nombre en vano, quebrantando el tercer mandamiento. Vean esta secuencia. No tendrás dioses ajenos delante de mí, es el primer mandamiento. Y lo que los israelitas dijeron es: queremos dioses que marchen delante de nosotros. No te harás imagen, es el segundo mandamiento. Y ellos edificaron un becerro de oro. Pero también quebrantan el tercer mandamiento al usar el nombre de Dios en vano y ponerle Yahvé a un simple becerro de oro que no podía ni siquiera pastar. Al igual que Aarón, muchos piensan ilusamente que la solución es ponerle el nombre de Dios verdadero al ídolo que han fabricado. Se lo repito, muchos piensan ilusamente que la solución es ponerle el nombre del Dios verdadero al ídolo que han fabricado. Las personas hacen esto a menudo cuando usan el nombre de Dios para respaldar lo que no es más que su propia agenda egoísta y egocéntrica. No podemos simplemente poner el nombre de Dios en nuestro membrete y luego asumir que cualquier cosa que hagamos tiene automáticamente su bendición y aprobación. Más bien se trata de buscar hacer su voluntad y no la nuestra. Se trata de rendir y someter nuestros planes a los suyos. Dios castigará a aquellos que usan la religión para idolatrar a un líder religioso. El culto a la personalidad, que es tan común y tan fomentado en nuestros días, es detestable para Dios, abominable para Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Qué parte de no hay otro nombre bajo el cielo no entienden? Sino solamente el nombre de Jesús. Se trata de Él, no de ninguna otra persona. Muchos necesitan recordar que es a Dios a quien deben adorar y no a su líder religioso.
En la esfera mal manejada, los israelitas pusieron sus recursos, sus dones y sus talentos al servicio de la idolatría. Como esclavos, ellos nunca habían poseído oro. Dios se los proveyó usando a sus antiguos amos para que los abastecieran de oro, plata y ropa. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 12, versículos 35 y 36. Los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa, y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Noten que el oro que Dios les había provisto por primera vez en sus vidas, lo utilizaron para fundir un ídolo. Muchos le piden a Dios provisión y cuando finalmente esa provisión llega, hacen un ídolo y empiezan a amar al dinero y empiezan a vivir materialistamente. Los israelitas también pusieron sus dones y sus talentos al servicio de la idolatría. Los dones y talentos que debían ser usados por ellos para producir piezas e instrumentos que fueran utilizados en la morada santa de Dios, el tabernáculo, fueron usados precipitadamente para fabricar un ídolo de oro que Dios les dijo que no hicieran. ¿Qué estás haciendo con los recursos que Dios ha puesto en tus manos? ¿Cómo estás usando los dones y talentos que el Señor te ha dado? Espero que nada de lo que Dios te ha confiado esté al servicio de la idolatría. Espero que no estés ayudando a la manufactura de ídolos ni colaborando con la proclamación de un falso evangelio ni de la falsa adoración de nuestros días. He hablado con personas que se sintieron usadas por décadas. Cuando Dios abrió sus ojos, habían dado sus recursos por años y sus talentos por años para fomentar el culto a la personalidad de un vil líder pecador que los utilizó, que los usó y los manipuló. Y luego sintieron que por años habían sido explotados. Se dieron cuenta que habían patrocinado el falso evangelio. Y que habían catapultado la falsa adoración. Espero que tus recursos, dones y talentos no estén sirviendo para rendirle culto a la personalidad de un líder religioso, ni para la adoración de ídolos como el amor al dinero, el materialismo, la codicia, la ambición de poder, la vanagloria, entre muchos otros. Pero el asunto no termina aquí, aunque ustedes quieran que ya termine. Luego de dar sus recursos y poner sus dones y talentos al servicio de la idolatría, los israelitas entregaron sus propios cuerpos al desenfreno, el pecado y la inmoralidad. No solo dieron sus posesiones, dones y talentos, sino también la totalidad de sus cuerpos y su ser completo a la idolatría. Hicieron todo lo contrario a lo que Pablo escribiría siglos más tarde, que necesitamos entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Pero su idolatría los llevó a rendir sus cuerpos al pecado y a la inmoralidad y a prácticas obscenas. Habían sido libres de la esclavitud de Egipto, pero seguían siendo esclavos del pecado. En el Nuevo Testamento el apóstol Pedro dice que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. La Confesión Bautista de Fe
de Londres de 1689 dice acertadamente lo siguiente: pero el modo aceptable de adorar al Dios verdadero es instituido por Él y está delimitado por su propia voluntad revelada, de manera que no puede ser adorado según imaginación o invenciones de los hombres, ni según las sugerencias de Satanás, ni por medio de ninguna representación visible, ni de ningún otro modo que no haya sido prescrito en las santas Escrituras. Aquí podemos entender el siguiente principio: la manera de erradicar la distorsión que mezcla lo verdadero con lo falso, o la obediencia con la desobediencia, es volviendo a la pureza de las Sagradas Escrituras. Es en la Biblia donde Dios nos ha comunicado claramente cuál es su voluntad para nosotros. Y aclaro esto: Satanás es capaz de citar la Biblia para sus propios objetivos diabólicos. Se la citó al mismo autor de las Escrituras en el desierto, cuando le dijo a Jesús: escrito está. Vaya osadía. La Biblia debe ser predicada con temor de Dios. Y por eso Santiago dice que los que enseñamos seremos juzgados más severamente por el Señor. La Biblia nos enseña cuál es la voluntad de Dios para nosotros, cómo Él quiere que lo adoremos, cómo debemos conducirnos y qué debemos hacer mientras esperamos, tanto a corto como a largo plazo. El salmista dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En su oración al final de su ministerio, Jesús le dijo a su Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En uno de los discursos finales, Moisés profetizó anunciando que Dios levantaría a un profeta como él entre los israelitas. Sabemos que Moisés es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Ese profeta que sería levantado por Dios es Jesucristo, quien vendría a dar la libertad definitiva a los esclavos, los oprimidos y los cautivos. Y la libertad no sería solo de una esclavitud externa, sino de una esclavitud interna, porque en el nuevo pacto Él no vendría a poner la ley de Dios en tablas externas de piedra, sino en nuestros corazones. Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el poderoso Salvador, dijo esto: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. La libertad que Dios les dio a través de Moisés fue perdida por los hebreos una y otra vez. Pero la libertad que Jesucristo nos ofrece es definitiva. Es una libertad para siempre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en la Biblia vemos que la verdad, más que algo, es alguien. Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Si conoces a Cristo, serás verdaderamente libre. Podrás experimentar el verdadero nuevo nacimiento, una auténtica conversión en la que el cambio, más que de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. De la abundancia del corazón habla la boca. No es lo que entra en el ser humano lo que lo contamina, sino lo que sale de él. Es de adentro hacia afuera. Muchos están frustrados porque quieren dejar de hacer un pecado solo de forma externa y su corazón sigue enfermo. Entonces logran resistir por un tiempo y cuando sienten vuelven a caer, porque lo están tratando de hacer en sus propias fuerzas. Pero cuando la transformación
es obra del Espíritu Santo. Hay una regeneración, hay un nuevo nacimiento. La palabra que usa Jesús en su conversación con Nicodemo es anothem, que es nacer de arriba. Nacen de nuevo, nacen de arriba. Y entonces hay una auténtica conversión, y aquello que no podían dejar de hacer, de repente no los mueve más, porque la transformación fue interna y ahora sus frutos son diferentes. El pecado que parecía que los tenía esclavizados, como dice Pedro, cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Eso que los ha dominado deja de dominarlos, porque Dios transforma corazones. ¿Se acuerdan que les dije la semana anterior que es Esteban, antes de ser apedreado, el que nos dice cuál fue el motivo de la idolatría de Israel? Porque en sus corazones deseaban volver a Egipto. El problema estaba en sus corazones. Y el problema nuestro está en nuestros corazones. Es de la idolatría de nuestros corazones de donde salen todos los demás pecados. Pero Dios, en el desierto, nos va mostrando la ineficacia de nuestros ídolos y nos enseña a depender únicamente de Él. No hay otro Dios, no hay otro nombre bajo el cielo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. A Él sea la gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Quisiera invitarles a orar. Señor, te doy gracias por hablarnos a través de tu palabra. Señor, no queremos ser irresponsables y dejar de aprender aquello que tú nos quieres enseñar como ejemplo y advertencia de la experiencia de Israel en el Éxodo, porque nosotros también somos peregrinos y extranjeros en un punto entre el bautismo y la tierra nueva que esperamos. Señor, por eso, henos aquí, henos aquí. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento. Danos discernimiento, Señor. Enséñanos en esta escuela intensiva llamada desierto lo que te desagrada de nosotros. Perdónanos por nuestra desobediencia. Perdónanos por desconfiar de ti, por poner una falsa seguridad en fuentes ajenas a ti. Perdona el culto a la personalidad que hemos rendido a líderes religiosos, y perdónanos por depositar en ellos nuestra confianza en una falsa seguridad, en un absoluto autoengaño. El Salmo 91 es claro: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eres tú, Señor, a quien necesitamos, que nadie más. Es solo tú, solo a ti. Eres solo tú, Señor, a quien anhelamos. Gracias por corregirnos y redarguirnos. Señor, cuán maravilloso es que tu palabra, como una espada de dos filos, traspase nuestro ser, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, para sacudirnos y cambiarnos, para corregir nuestro rumbo. Señor, gracias por tu obra en nosotros. Que no caigamos en hacer lo popular, sino que hagamos lo correcto ante tus ojos. La puerta es estrecha, el camino es angosto, la manada es pequeña. Pero solo tú nos guías a la salvación. Solo tú nos das esperanza y vida eterna. El salmista dijo: ¿a quién tengo yo sino a ti? Fuera de ti yo nada deseo. Señor, que tú seas el todo de nuestras vidas. Aumenta nuestra fe, Señor. Que nuestra fe no sea puesta en fuentes ajenas a ti, Señor, sino solamente en ti. Dios, erradica la distorsión
en la que hemos caído, donde combinamos lo verdadero y lo falso, donde caemos en un autoengaño, en una falsa obediencia selectiva y decimos, esto que ha dicho Dios, sí lo voy a hacer. Esto que ha dicho Dios, bueno, no lo voy a hacer, sino que lo voy a hacer a mi manera. O en decir, esto sí lo voy a hacer a la manera de Dios, esto lo voy a hacer a la manera del mundo, esto lo voy a hacer como Dios me mandó a hacerlo y esto lo voy a hacer como yo quiero hacerlo. Señor, perdónanos por mezclar obediencia y desobediencia, falsedad y verdad, y por caer en ese sincretismo idolátrico que desemboca en un falso evangelio y falsa adoración. Y ayúdanos a vivir en la absoluta verdad, en la plena obediencia. Señor, si bien nunca llegaremos a ser perfectos en este mundo, que sí luchemos por obedecerte, que sí nuestra entrega sea total a ti, Señor, y que podamos perseverar en buscar tu voluntad, en hacer todo aquello que tú quieras que hagamos, que podamos perseverar y batallar con nuestra propia carne con tal de agradarte y hacer lo que tú quieres, que no se trate de nosotros sino de ti, Señor, y que nuestra adoración pueda agradarte. Por eso aún en los días en que tú estuviste en este mundo, tu Padre seguía buscando adoradores. Y le dijiste, tal vez a quien representaría el peor prototipo de adoradora para los religiosos, el misterio más grande de la adoración. Aquella samaritana que había buscado su significado en un hombre y en otro, y que estaba en un adulterio, tú le dijiste, tú eres una adoradora en potencia que mi Padre está buscando. Puedes ser una verdadera adoradora si dejas tus ídolos, si abandonas tu falsa religiosidad, si dejas tu pecado atrás, porque mi Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por seguir buscando. Anhelamos ser aquellos que tú puedas encontrar. Limpia nuestros corazones, quita los ídolos, quita la idolatría, y que tú seas el primero, el todo y el centro. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Cristo. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Él como nunca antes lo has hecho. Dile con tu corazón y tus labios al Señor: Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Me entrego a ti tal cual soy, me entrego a ti tal cual estoy. Jesús, quiero conocerte, quiero servirte, quiero darte mi vida completamente, solo a ti. En tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Hemos orado. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.